a todos los hermanos que se reúnen y a nuestros amigos para escuchar de la palabra del Señor. Como es costumbre, vamos a comenzar nuestra reunión cantando un himno que es el número 379. Himno número 379, dice su primera estrofa: qué felicidad con Jesús estar en los brazos del Señor Jesús. No se temerá del furioso mar en los brazos del Señor Jesús. Himno número 379 para comenzar nuestra reunión. Qué felicidad con Jesús estar en los brazos del Señor Jesús. No se temerá del furioso mar en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor Jesús. A Dios gracias doy, que seguro estoy en los brazos del Señor Jesús. Redimido soy, a la gloria voy en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor Jesús. Oh, qué libertad, qué tranquilidad en los brazos del Señor Jesús. Mi alma alegre está por su gran bondad en los brazos del Señor Jesús. Descansando en los brazos del Señor Jesús, descansando en los brazos del Señor Jesús. Bien, hermanos, nuevamente damos las gracias a todos los que se reúnen en esta tarde. En realidad estamos agradecidos del Señor de poder escuchar de su palabra. Y como es costumbre, hermanos, vamos a pedir a un hermano en comunión en nuestras asambleas que nos encomiende al Señor en esta reunión. No olvide, hermano, de apretar el botón para que podamos escuchar la oración de un hermano, por favor, que nos pueda encomendar en esta reunión, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque podemos reunirnos de esta forma, llegando a tu presencia a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cantábamos que descansando en los brazos del Señor, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos ese descanso. Y más aquellos creyentes que ya parten a la presencia tuya, aún más todavía porque ellos llegan a descansar y están al mismo tiempo en la presencia tuya en los cielos. Padre Santo, queremos encomendar esta reunión en tus manos para que la palabra que será entregada podamos escucharla con atención, podamos darnos cuenta de la situación espiritual en que nos encontramos, si hay debilidad, tú nos dé la fortaleza, Padre. Ayúdanos en esta tarde. Bendice a nuestros hermanos quienes se encuentran allí en Quintero
y que rogamos que aquellas invitaciones que se hacen para conectarse puedan aceptarla y puedan oír la palabra tuya en sus hogares tranquilamente. Padre, aquellos que están sin Cristo, que se den cuenta que siguiendo en la situación pecaminosa, en el camino ancho, están perdidos, pero el Señor le está llamando, que ellos oigan el llamado y que puedan aceptar a Cristo recibiéndole como su Salvador personal. Padre Santo, encomendamos a nuestro hermano quien entregará el mensaje, la enseñanza, la exhortación de tu palabra y que en todos tengamos la dirección de tu Santo Espíritu. Encomendamos a ti esta reunión y queremos, Padre, quedar en tu presencia, agradecidos siempre, confiados en que tú nos estás viendo y estás también complacido de que hijos tuyos, aún en los tiempos difíciles que nos encontramos en este mundo, podamos estar siempre asidos de la mano del Señor. Padre, a ti nos encomendamos en esta hora, agradecidos en el nombre glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, damos, hermanos, en realidad el pasaje que habremos de terminar de la carta a los Corintios que estamos llevando es la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, y bueno nos hace de poder leer el capítulo completo, desde el 1 al 23. Leamos, hermanos, desde el versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres,
porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, en realidad este pasaje, ya al finalizar los versículos que nos quedan, los 6 últimos versículos que vemos de este capítulo 3, es desde el 18 hasta el 23. Y sabe, hermanos, estos 6 versículos son de un tremendo aliento. Son para, luego de entenderlos, lo que el apóstol Pablo está enseñando y enseñó en Corinto en primer lugar y desea enseñarnos a nosotros. Esto debiera brotar de nuestros corazones una tremenda alabanza, una tremenda adoración, debido a todo lo que dicen estos versículos que habremos de desglosar desde el 18 hasta el 23. En realidad, aquí Pablo habrá de separar, en primer lugar, esta sección de estos versículos 18 al 23. Si pudiéramos dividirlos, podríamos hacerlos desde el versículo 18 al 21, y en esa parte, en la primera, allí Pablo está resaltando algo tremendo que ocurría allí en Corinto. Resalta la insensatez de la sabiduría humana y de gloriarse en los hombres. Esa sería la primera sección. Desde el versículo 18 al 21, Pablo resalta la insensatez de la sabiduría humana y de querer gloriarse en los hombres. Es Pablo el que está haciendo ese desglose, pero también podemos, desde el versículo 21 al 22, ver la otra parte. La segunda, y hermanos, esto debiera quedar grabado en nuestras almas, en nuestros corazones. Allí el apóstol Pablo lo que quiere resaltar es la prosperidad y la riqueza del creyente, que posee todas las cosas. Notemos la expresión, hermanos, esto debiera quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta palabra que aparece allí en esos versículos. La expresión todo es vuestro. Todo es vuestro. Y habremos de mirar más adelante y desglosar aquello y ver por qué Pablo les dice aquellas cosas a aquellos creyentes de Corinto. Cuando uno piensa y dice todo es vuestro, pueden venir a la mente muchas cosas. El cielo es nuestro, el Señor Jesucristo es nuestro, Dios es nuestro Padre y muchas cosas más podríamos decir al ocupar esa palabra, todo es vuestro. Pero Pablo aquí habrá de mirar y habrá de mostrarles ya desde el versículo 22 al 23 lo que ellos ya tenían, lo que ellos poseían, y es por eso, hermanos, que al entender estas verdades, uno debiera prorrumpir en adoración y alabanza a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Desglosemos lo que habremos de ver en estos versículos desde el versículo 18. Aquí, hermanos, el versículo 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí, hermanos, el énfasis está en el autoengaño. Y se dirigen estas palabras a los maestros que estaban creando divisiones y también a los que los seguían. Así que eran responsables no tan solo los maestros que llevaban esa enseñanza equivocada, de esa vanagloria y de sabiduría humana que ellos daban a entender y que creaban por sí aquellas divisiones que tenían allí en Corinto. Así que aquí, hermanos, el énfasis en realidad es al autoengaño y se dirigen estas palabras ¿a quiénes? A los maestros que estaban creando divisiones y también a los que los seguían, a aquellos hermanos que estaban siguiendo esas malas enseñanzas y esas prácticas allí en Corinto. Los primeros, los que enseñaban en este caso, ellos se jactaban de ser verdaderamente sabios, cuando todo lo que tenían
era lo que habían obtenido de este mundo. Era algo totalmente ajeno a las cosas espirituales. Era algo que ellos habían obtenido de la sabiduría humana. La mejor opción que tenían los corintios, y también nosotros, es dejar de lado esta sabiduría humana y que se hicieran ignorantes a los ojos de los demás, para que de esa manera llegaran a ser verdaderamente sabios. En realidad, también, hermanos, este llamado es para aquellos que los seguían. Ellos eran responsables también de seguir esas malas enseñanzas y esas prácticas. ¿Cuán responsables, hermanos, somos de nuestro accionar en este mundo? Y en especial a aquellos que ministran en las asambleas. Son aquellos que habrán de ministrar la buena palabra para que una asamblea sea una asamblea sana, de hermanos espirituales, y que puedan seguir al Señor Jesucristo en el cual ellos han confiado. Así que, hermanos, este versículo es tremendamente importante. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No es como el mundo lo piensa. Es contrario a lo que la Biblia dice. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sabe que en esto que estamos hablando podemos dar un ejemplo del mismo apóstol que escribió esta carta? Miremos, hermanos, un poquito cómo Pablo tomó esta norma de vida de hacerse ignorante y llegó a ser el hombre más sabio que podemos encontrar en las Escrituras, porque se dejó llegar por el Espíritu Santo, ¿no?, que le guiaba en su vida. Filipenses capítulo 3. Allí hay un ejemplo de lo que habemos visto ya en este primer versículo. Filipenses capítulo 3 y versículo, en realidad es el 8 el que habremos de resaltar, pero es necesario tal vez mirar desde el versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuán llamativo, hermanos, esto. Y cuánta relación tiene lo que Pablo está enseñando aquí en esta carta a los Corintios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermano, aunque tuviéramos tantas cosas como las que tuvo Pablo, Pablo aquellas cosas las estimó como basura. Sencillamente no tenían ningún valor en la vida espiritual que él deseaba tener con su Salvador y con su Señor. Así que, hermanos, es importantísimo este versículo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. No importaba su nacionalidad, no importaban sus estudios, no importaba que aún fuera irreprensible,
No importaba que fuera un fariseo de fariseos. No importaba todas aquellas cosas que él podía poseer como sabiduría humana. Las dejó de lado. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Esa era la importancia de Pablo. Y esto es lo que está enseñando también este versículo aquí en la carta a los Corintios, el versículo 18. Hermanos, en realidad esto llama a una responsabilidad a los que llevan la palabra del Señor. Cada uno de nosotros somos responsables para poder llevar las verdades de Dios de buena manera, de una enseñanza sana, para el crecimiento de la Grey, para el crecimiento de la asamblea, para el crecimiento de cada uno de nosotros, para que lleguemos a ser creyentes maduros, creyentes espirituales. Versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Esto está ligado a lo que enseña el capítulo 1, desde el versículo 18 al 25 que ya hemos mirado. ¿Poder recordar un poquito lo que dicen esos versículos? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en fin, continúa diciendo lo que piden las señales los judíos, y en fin, continúa aquello. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Mirábamos los versículos del 18 al 25, y por lo tanto podemos decir, con lo que dice el capítulo 1 y versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En realidad, hermanos, esta sabiduría humana no puede penetrar en los ministerios divinos. Es imposible que la sabiduría humana logre lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Porque esto se ha de discernir espiritualmente. Se disciernen de esa manera, hermanos, espiritualmente. Es Dios que prende al sabio y astutos de este mundo para mostrar sus astutas enseñanzas. Así Él demuestra su sabiduría y anula los esfuerzos de ellos. En realidad, esto lo vemos a diario en nuestras vidas, tal vez, cuando tenemos que hablar con muchas personas y cómo ellos razonan en su mente, cavilan y tratan de dar y llevar como lo que llamamos muchas veces una religión. Pero todo es en base a humanos pensamientos, a razonamientos humanos que no llevan a nada concreto, a nada válido. Es eso lo que el hombre y el ser humano busca al pensar que puede encontrar las cosas de Dios a su manera. En realidad, hermanos, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Versículo 20, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En este versículo tenemos una cita del Salmo 94 y versículo 11. Allí podemos ver la omnisciencia de Dios. Él está al tanto de los razonamientos de ellos y conoce sus resultados, que son vanos, inútiles, vacíos, infructíferos.
y que no pueden cumplir el fin divino. Es imposible para un ser humano sin Cristo que pueda lograr los bienes o los fines divinos que Dios ha estipulado en su palabra. Así que versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aquí Pablo concluye exhortándoles a no gloriarse ni a jactarse de los hombres. Al comenzar el versículo 18, él había hecho esta exhortación. Nadie se engaña a sí mismo. Ahora Pablo concluye y dice de esta manera: ninguno se gloríe en los hombres. El autoengaño es gloriarse en hombres, y esto es una insensatez, jactarse o gloriarse en las cualidades, enseñanzas y sabiduría de tales hombres. No debemos, o más bien dicho, no deberíamos. Muchas veces tomamos, tal vez cayendo en un error, de escuchar a personas que razonan tan bien. Por ejemplo, el que habla una vez quedó, no voy a usar esa palabra, impactado, pero me llamó muchísimo la atención. Yo no sé si ustedes lo conocen, tal vez el nombre le dará algo a entender, el padre Afun. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Un día lo escuché y sabe, era tan razonable lo que hablaba ese hombre, era tan cuerdo, casi parecía que lo decía un creyente. Y comenzó a hablar de unas cosas, de un tema, y lo fue hilvanando de tal manera que uno decía, oiga, pero está hablando muy bien. Pero al final pudimos ver cuando él, todo lo que habló, se hizo vano e infructífero, porque era confiar en la humanidad y todo lo que el hombre tiene, y que piensa que es cuerdo para poseer o tener lo que llamamos las cosas espirituales. En primer lugar, debemos entender esto según las Escrituras, lo que ellas nos enseñan, que una persona, para poder entender las verdades de Dios, debe tener el Espíritu Santo. Es lo que dice la misma Biblia. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y por lo tanto no podría jamás querer inquirir en las cosas de Dios, en la mente de Dios. Es imposible que una persona sin el Espíritu Santo, una persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, aunque parezca sumamente razonable la persona, y que quiera tomar incluso las Escrituras y exponerlas, veríamos inmediatamente que no hay ninguna cosa de seguridad, es una cosa vana, es una cosa que se hace en realidad infructífera. En realidad estas cosas, hermanos, se oponen a Cristo y se oponen a su verdad. Debemos ser sumamente cautos en cuando conversamos o tenemos relaciones con personas. Mire, ¿sabe? Hay una de las cosas que yo sé que hay hermanos que muchas veces le molestan estas cosas. Y le molestan porque piensan que uno desecha a ciertas personas. En realidad no es así. Somos enseñados por la Biblia a amar a los pecadores. Y debemos congeniar con ellos, debemos vivir con ellos y debemos estar con ellos. Pero jamás podemos llegar a tener una comunión más allá con ellos. Es imposible tenerla. ¿Sabe por qué? Y en esto que quiero decir, me hago responsable de lo que digo, es tener cuidado con lo que nosotros nos relacionamos. Y esto quiere decir con las denominaciones. Cada vez que veo una persona, y hemos tenido muchas experiencias con personas que vienen de un ámbito religioso, denominacional,
y les hemos recibido en nuestra casa y nos hemos sentado a conversar. Pero ¿sabe a lo que llegamos siempre? Muchos llegan diciendo que son hermanos y que hablan de una fe y que hablan de un Señor y hablan de un Dios todopoderoso. Pero ¿sabe lo que llega cuando esas personas las hemos invitado a nuestra casa y comenzamos a hablar de las Escrituras y comenzamos a indagar realmente si esa persona realmente es salva? ¿Sabe con qué nos encontramos? Que inmediatamente empiezan a dudar. ¿Sabe lo que sentimos? Una profunda tristeza. Y nace aquel amor cristiano de poder llevar la palabra para poderles encaminar a la verdad, para poderles encaminar y poderles enseñar lo que la Escritura ofrece, aquel bendito regalo de la salvación tan grande que ellos no poseen, pero que ellos tal vez pensaban que tenían y que trataban de obrar y que trataban de perseverar y que trataban de hacer cosas por el Señor. Pero cuando ellos empiezan a indagar en las Escrituras y usted, hermano, les empiezan a mostrar aquello, se dan cuenta y pueden decir, al final de nuestra conversación llegan a decir de esta manera: yo no tengo la salvación. Yo nunca he sido cristiano. Entonces, una cosa es predicar el Evangelio y aclarar estas cosas, y otra cosa es tener una relación con ellos. ¿A qué me refiero con esto? Y pregunto, ¿podemos los creyentes ir a una reunión de una denominación? Alguien diría, bueno, yo tengo claras las cosas y no me afectaría. Pero hermanos, debemos entender una verdad, una realidad. Cuando un hermano se sienta en esos lugares y está con ellos y ve hablar a una mujer, lo primero que viene a la mente y al corazón es entender lo que la Biblia dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y el hermano está siendo partícipe en ese lugar con las malas prácticas, con cosas que tienen y que van en contra de las Escrituras. ¿Por qué digo esto yo? Porque muchos años atrás, nosotros escuchábamos de los mensajes que tenían que ver con el ecumenismo. Don Andrés Stenhouse, el primer misionero que llegó y estableció la asamblea allí de Santiago en Echaurren y que hizo mucho trabajo por todo Chile, a él le tocó ir a estar por una invitación recibida por aquel lugar que se llama Jotabeche. Y él fue a ese lugar, invitado. Pero ¿sabe lo que hizo ese hermano? Él abrió las Escrituras y les predicó del Evangelio. Y eso no cayó bien. Nunca más fue invitado. ¿Sabe por qué razón? Porque sencillamente el hombre habló de las verdades. Que la salvación se obtenía por gracia, que la salvación no se perdía, que la persona, una vez entendiendo esas verdades, pasaba a ser un hijo de Dios y que debía bautizarse y que debía ser recibido a una asamblea local y que tenían todo ese cúmulo de cosas. Lo que él enseñó estaba en contra de todo lo que ellos pensaban. Nunca más fue invitado. ¿Y sabe cuál fue la razón que dieron? Tiene toda la razón. Todo lo que nos dijo es verdad. Pero no vuelva más. Porque nuestras costumbres, nosotros no las vamos a cambiar. ¿Sabe por qué digo este tema? Porque se está dando mucho en el día de hoy esto del ecumenismo, de que hermanos visitan otras denominaciones y están con ellos y mantienen una relación con ellos. Somos llamados a vivir en este mundo, pero somos llamados también a cuidar la palabra. El ecumenismo es un tema que no se habla en nuestras asambleas en el día de hoy. ¿Sabe por qué? Años atrás, estando en Santiago aún, en una asamblea en Santiago, me recuerdo que los hermanos nos invitaban y decían: hay una reunión especial en tal lugar. Y sabe, viene
ese gran cantante Steve Green. Y de allí comenzaban aquellas prédicas y venían de todos lados. Y los hermanos estaban allí, después traían aquello y decían, estuvieron muy lindas las reuniones. Y uno miraba la realidad de esto, y a mí por lo menos, cuando ellos me decían, bueno, nunca fui. Pero me daba pena por aquellos hermanos que estaban yendo a esos lugares. Y la mayoría de ellos fueron arrastrados por esos lugares. El último que conocí fue un hermano, un creyente verdadero, y que fue arrastrado por los exclusivistas. Yo no sé si usted ha escuchado el nombre exclusivistas. La mayoría son creyentes, pero la costumbre que ellos tienen es ir a las asambleas y sacar personas de allí, enganchadas porque viene un misionero X, mayormente de los Estados Unidos, y los llevan a una casa. Y allí el hermano habla de las escrituras y estos hermanos quedan fascinados y dejan la asamblea. Ese hermano dejó la asamblea. Cuando él me invitó, este hermano, me dijo, son muy buenas, mira los estudios que hicieron sumamente buenos. Le dije, hermano, le hice una pregunta solamente. ¿Qué días se reúnen? En la semana se reúnen por lo menos 2 días. Y cuando llegó el día que le pregunto, ¿y el domingo? ¿A qué hora se reúnen a celebrar la cena del Señor? Me dijo, no hacen la cena del Señor. No la celebran. Y por lo tanto, allí me di cuenta del tremendo error que estaba este hermano. Fue arrastrado por aquellos hombres que usan de una sabiduría y que toman muchas veces las escrituras y toman a aquellos hermanos que realmente no tienen ninguna base sólida en cuanto a las escrituras y son arrastrados. ¿Sabe, hermano? Yo conocí muchos de ellos que se fueron a esos lugares y dejaron las asambleas. En aquellos lugares donde no se respeta el velo, donde las hermanas hablan y en fin, tantas cosas. Así que, hermanos, somos llamados a tener cuidado de lo que el mundo puede ofrecer, aún con personas que saben muy bien las escrituras, pueden querer arrastrar a los creyentes a esos lugares. Hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Aquí Pablo concluye, en realidad exhortándoles a no gloriarse ni a jactarse de los hombres. Al comenzar el versículo 18, él había hecho esto. Nadie se engañe a sí mismo. ¿Y cómo concluye? Ninguno se gloríe en los hombres. Este autoengaño es gloriarse en los hombres. Y esto pasa a ser una insensatez, jactarse o gloriarse en las cualidades, enseñanzas y sabiduría de tales hombres. ¿Por qué? Ya que se oponen a Cristo y a su verdad. Versículos 22 y el 23, que serán los temas que habremos para terminar este capítulo, dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Al finalizar, hermanos, el versículo anterior, Pablo da una impresionante razón de por qué no debían gloriarse en los hombres. Esta es la razón, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Y aquí Pablo en realidad puede ascender. Es como que Pablo se levantara y contemplar la inmensa extensión de sus posesiones, lo que él tenía. Y es lo que les está enseñando a aquellos creyentes de Corinto. Y todo es para el bien y bendición espiritual de ellos. Es para el bien y para la bendición espiritual de ellos. Todo es vuestro.
Hermanos, debiéramos considerar estas posiciones, lo que poseemos. Es lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos 22 en adelante. Comienza diciendo una de las primeras posesiones que ellos ya tenían. ¿Cuál es? Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. En realidad, el primer punto que Pablo ve en cuanto a todo lo que ellos poseían y tenían en Cristo, tiene que ver con los dones que habían sido dados a la iglesia. Eran para los santos, como podemos ver aquí en estos tres creyentes que se hablan aquí, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, eran los dones que habían sido dados a la iglesia y era un producto de lo que ellos tenían, los hermanos en Corinto. Esto está hablando sencillamente a los que ministran, a los hermanos que tenían los dones, los hermanos que eran ya sea maestros, pastores o evangelistas, eran hermanos que habían sido dotados con un talento, con un don, y ese don era de provecho para la iglesia, era de ellos, era algo que ellos tenían. Los corintios podían beneficiarse de los dones que poseían aquellos hermanos y por lo tanto eran inmensamente ricos. Todo es vuestro, dice. Por lo tanto, hermanos, esto debe darnos a entender algo tremendo. Todos aquellos creyentes o los que ministran la palabra del Señor son sumamente responsables por el don que han sido dotados para el crecimiento de cada hermano que pertenece a aquella asamblea local. Por lo tanto, hermanos, un maestro, también debe quedar claro esto, nos lleva toda la verdad. No alcanzaría para poseer y dar toda la enseñanza de un Dios que es sumamente grande, de un Dios infinito, de la inmensa riqueza que Dios posee. Un solo creyente no puede ser capaz de llevar toda la verdad en una asamblea. Es imposible. No podría transmitirla. No alcanzaría. Así que, hermanos, aquí podemos ver lo que la Biblia enseña, lo que tiene que ver con la pluralidad en nuestras asambleas. Es para el beneficio de los santos, pero debieran haber hermanos capacitados, y no solamente uno, sino que debieran ser muchos hermanos. Y si no hay hermanos en aquella asamblea, podrían ser hermanos que vengan de otros lugares a poder ayudar y poder enseñar en base al don que les ha sido dado a cada uno de ellos. Es la pluralidad para el beneficio de los santos. Hermanos, si nosotros nos restringimos a solo uno o realmente unos pocos, ¿sabe lo que va a ocurrir con eso? Eso nos va a empobrecer. Nos va a empobrecer como creyentes. Así que, hermanos, ningún ministro crea o se crea autosuficiente para poder llevar toda la verdad de Dios, porque no alcanzaría. Sería imposible. Es por eso que son necesarios. Cada hermano que tiene un don y que ha sido dotado con un don de parte de Dios, es para el beneficio de la asamblea local. Es beneficio para los creyentes y en conjunto y en común pueden llevar a cabo esa labor que Dios les ha encargado. La devoción, hermanos, a lo parcial nos privará de la completa bendición. No podemos parcializarnos. No podemos pensar que nosotros somos autosuficientes y que nosotros podemos llevar estas cosas. Hermanos, es imposible. Porque lo que usted está llevando es su bendita palabra. Es la mente de Dios. Es lo que Dios piensa, actúa y hace. Él es infinito. Es imposible que nosotros podamos lograrlo un solo hermano. El mundo, ¿qué más cosas poseían aquellos hermanos, todos vuestros? Dice, sea el mundo, o la vida, o la muerte. Analicemos en primer lugar el mundo.
es nuestro. No solo refiriéndose a ello al goce de tantas cosas que proceden de Dios. Hermano querido, este mundo que Dios creó, a pesar que va a un caos y habrá de terminar sumamente mal, nosotros sabemos por las Escrituras a lo que habrá de terminar este mundo, pero es un mundo que Dios creó y es parte suya del beneficio que Dios ha dado a los creyentes, es suyo. El mundo este que usted puede beneficiarse cada día. Las hermanas, ¿cómo se benefician de este mundo? Cuando se levantan muchas veces y ven su jardín, o ven para afuera, o ven en algún lugar donde están, y pueden mirar aquellas flores, y pueden mirar la grandeza de lo que Dios ha hecho, pueden mirar un amanecer hermoso, y pueden mirar un sol, una noche estrellada. Es parte del mundo, es parte de lo que Dios dio. Y por lo tanto es un beneficio que ellos también podemos tener y poseer. Es nuestro. El mundo es nuestro. Dios lo ha dado. Y es para el beneficio nuestro. El mundo nos provee alimentos. Todos los alimentos que son sembrados y cosechados y que llegan a nuestros hogares provienen de este mundo que Dios creó. Aunque el mundo habrá de terminar muy mal, Pablo le dice a aquellos creyentes de Corinto, todo es vuestro. Los dones que han sido dados en aquellos hombres que han sido dados con esos dones son vuestros. Este mundo que usted tiene también es nuestro. ¿Y sabe? Esto que estamos hablando del mundo, mire la repercusión que tiene sobre lo que habrá de suceder en el futuro. En el capítulo 6 de esta misma carta, que sea la misma palabra del Señor la que nos hable y nos diga. Capítulo 6, versículo 2. Mire la tremenda verdad que tiene que ver con el mundo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Hermanos, la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes, no tan solo de poseer este mundo y disfrutarlo, en la buena manera en que pueden disfrutar los creyentes este mundo, pero también debemos entender esto que habrá de suceder un día. Los santos han de juzgar a este mundo lleno de pecado. Así que, hermanos, es sumamente importante entender esto. Primera cosa que ellos tenían, todo vuestro, los dones han sido dados. Son vuestros. Son partes de vuestra vida. Os pertenecen. Alegraos y gozaos con estas cosas que el Señor ha dotado seres humanos, creyentes, con un don para el beneficio suyo, hermano, y para el beneficio mío. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos? Habremos de juzgar el mundo, la vida. Todo es vuestro. ¿Qué cosa más? Dice en este versículo 22, la vida es nuestra para entrar plenamente en ella, como una clara oportunidad de vivir y testificar para Cristo. Qué tremenda oportunidad nos ha dado Dios. Es vuestra la vida. Os pertenece la vida. Dios te ha dado una vida. La posees y la tienes. Y por lo tanto es algo que tú puedes disfrutar cada día. ¿Para qué? Para el beneficio de otros. Para vivir y poder testificar de Cristo. Todas sus circunstancias nos presentan la posibilidad, hermanos, de emplearlas para la gloria de Cristo. La vida que usted posee es para poderla emplear para la gloria de Cristo. Es suyo, hermano. Todo es vuestro. La muerte. La vida, dice, sea la muerte. Es nuestra, dice, hermano. La vida, aunque para la persona sin Cristo es algo que le produce un espanto y huye de aquello, es nuestra porque Cristo la venció. Ha ganado la victoria sobre ella, de modo que ya no es algo que nosotros podamos temer. Nosotros como creyentes sabemos que algún día tendremos que partir de este mundo. Si el Señor no viene a buscarnos antes, algún día tendremos que gustar de la muerte. También es nuestra. El Señor es algo que
el Señor ha vencido aquella muerte. En realidad, hermano, la muerte solamente es un portal de entrada a la presencia de Cristo. Es un pase de entrar, por decirlo así, por esa puerta y poder estar con el Señor para siempre. Para siempre, para siempre. Por medio del portal de la muerte. Es vuestro también la muerte, la vida, la muerte. ¿Qué más dice? Lo presente. El presente es nuestro y durante este presente todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien en este presente, sea de una u otra manera, con tremendas dificultades, con muchas pruebas en nuestra vida. Dice, todas las cosas ayudan a bien. Y podemos comprender la maravilla de este tiempo presente. Y si es necesario, nuestra aflicción momentánea y ligera abrirá para nosotros un peso o nos dará un peso de eterna gloria. Eso es lo que habrá de ocurrir en nuestra vida, este presente. Lo porvenir, la eternidad con toda su gloria y oportunidades, la plenitud de la vida eterna. Todo ello es nuestro por la gracia y disfrutamos en la anticipación de nuestra entrada para gozar de todo ello para siempre. Hermanos, todo es vuestro. Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Los dones que han sido dados a la iglesia, todo es vuestro, le dice Pablo. Todo es vuestro. Y termina diciendo, y vosotros de Cristo. Esto borra todos los viejos lemas anteriores. Somos posesión suya. Su posición adquirida en una asociación inquebrantable y eterna. Y vosotros de Cristo. Querido hermano, se acabó su pasado. Se terminó su pasado. El pecador perdido ahora es un pecador salvado. Y que tiene tanto que mirar hacia el futuro y poder vivir un presente tan gozoso, lleno de alegría, no importando lo que muchas veces tengamos tremendas pruebas en nuestra vida. Y con esto debo resaltar algo que ocurre muy a diario en nuestras vidas. Puedo ver hermanos que estamos sentados aquí escuchando de la palabra, pero me impactó la noticia que recibimos ayer, o fue en esta mañana, ya no recuerdo bien. Una hermana que conocí, la hermana Trudy, mandó una tremenda noticia. 2 hermanos, misioneros, uno de 35 años y el otro de 42 años, en un viaje hacia Haití. En el primer viaje viajó la esposa del primer misionero, con sus 3 niños y ella, en un avión para Haití. Y en el segundo iba en un pequeño avión, iba este misionero joven de 35 y el otro de 42, con otras 6 personas más en total. Y se perdió de vista aquel vuelo. En la mañana siguiente encontraron a las 6 personas muertas, entre los que estaban un joven misionero de 35 años y un joven misionero de 42 años. Hermanos, sea lo presente, sea lo porvenir, sea la vida, sea la muerte. ¿Qué más patente esta realidad que puede ocurrir en nuestras vidas? ¿Qué queda atrás? Esposas con hijos. ¿Qué podemos decir a esto? Solamente mirar al cielo y decir, Dios es soberano. Dios sabrá por qué ha hecho estas cosas. Él en sus planes divinos tiene algo para hacer. ¿Le recuerda lo que ocurrió tantos años atrás allá en el Ecuador? Cuando 5 misioneros murieron y siguieron aquella obra en aquel lugar, hermanos. Nosotros no sabemos, hermanos, aunque estas cosas sucedan en nuestra vida, todo es vuestro, dice Pablo.
Todo es vuestro. Sea la vida, sea la muerte. Todo es vuestro. Y Cristo de Dios no solo se refiere a Él como posesión del Padre, sino que Él recibe a todos de parte del Padre como sujetos a Él en la operación de los consejos divinos. En realidad esto, hermano, no contradice la verdad de su unidad e igualdad con el Padre. Un pequeño resumen de lo que hemos visto, hermanos, para mirar en lo que ya hemos visto en este capítulo 3. ¿Qué cosas miramos? Que debemos medirnos a la luz de los primeros versículos respecto a si somos verdaderamente espirituales o no. Eso es lo que vimos en los primeros versículos de este capítulo 3. Hermanos, es sumamente fácil aceptar como normal un nivel no espiritual de vida. Es sumamente fácil hacer eso. Cuando razonamos en base a nuestros propios razonamientos y no razonamos en base a lo que la Escritura dice de lo que es un verdadero hombre y una mujer espiritual, es sumamente fácil engañarnos. Esto es lo que nos deja la enseñanza, este capítulo 3. Aceptar como normal un nivel no espiritual de vida es sumamente fácil. Debemos aceptar lo que la Escritura dice y en base a ella hacer un recuento de todo y llegar a una decisión final. Eso es lo que nos enseñó los primeros versículos. ¿Qué cosa más también hemos aprendido? Que nunca perdamos el sentido de maravilla, que hemos sido honrados en trabajar juntos en el servicio de Dios. Tal es la dignidad de los santos ministros. Sí, aquellos hermanos que tienen un don y que deben realizar día tras día, tiempo tras tiempo, para llevar a la Grace a una madurez, a una espiritualidad. Es algo digno que Dios nos ha dado. Pero sí también tenemos que tener en claro, algún día tendremos que dar cuenta de ese don. Así que es responsabilidad también lo que nos llama. Que también tenemos de este capítulo 3, no debemos perder de vista el reto respecto a la calidad o valor de aquello que edificamos sobre el fundamento. El fundamento que ya está puesto, que pusieron los apóstoles. Somos llamados a sobreedificar con oro, plata, piedras preciosas. Ese debiera ser lo que debiéramos sobreedificar con esos materiales, no con madera, heno o hojarasca. Nunca debemos olvidar, hermanos, la profunda solemnidad de la escrutadora prueba ante el tribunal de Cristo. Hermanos, no está en juego nuestra salvación. Y eso lo vimos claramente. No está en juego nuestra salvación. Es solamente el trabajo que hicimos para nuestro Señor. Y estaremos ante su mirada escrutadora en aquel tribunal de Cristo. La verdad también mirábamos, hermanos, de la sobrecogedora santidad de la asamblea local como el templo o santuario de Dios. ¿Qué cosa debiera ser? Debería dominarnos, educarnos y con todo, inspirarnos. Eso es lo que enseña este capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo ha dado a entender estas tremendas verdades que hemos visto en este capítulo 3. Pero hermanos, ¿sabe con lo que yo me he quedado de este capítulo? De todo lo anterior. Pero ya al terminar, puedo quedarme con esa palabra sonando en mi mente y en mi corazón. David, todo es vuestro. Todo es vuestro. ¿Qué más deseamos, hermanos? ¿Qué más necesitamos si ya tenemos todo? ¿Y qué decir de las personas que están sin Cristo? Pueden poseer el mundo entero. Pueden llegar a tener riquezas. Pueden llegar a tener una tremenda sabiduría. Y que no es malo, una sabiduría humana. Pero aquello no les llevará
a tener esta alegría y este gozo que sentimos nosotros en nuestros corazones, de lo que Dios nos dice en su palabra. Todo es vuestro. Hermano querido, todo es vuestro. Ya sean los dones de los hermanos que han sido dotados, ya sea lo presente, ya sea lo porvenir, ya sea la muerte, ya sea la vida. Y termina diciendo, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Se termina el círculo. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué más necesitamos, hermano? Cuán agradecidos debiéramos estar cada día que nos despertamos en este mundo y abrimos nuestros ojos y podemos ver este mundo que Dios creó perfectamente, que el mundo y el ser humano lo ha echado a perder, pero a pesar de todas aquellas cosas, podemos disfrutar de aquello. Podemos disfrutar de un momento cuando hace tanto calor y sentimos aquella brisa que viene del mar y nos refresca. O cuando tenemos frío y ese sol se levanta y nos produce un calor y nos regocijamos. Mire, a mí me gusta mirar todos los días en la mañana. Hoy día por lo menos hubo sol después de un día de lluvia anterior, que también es beneficiosa la lluvia. Y yo miro las perritas que tenemos y se colocan al final del muro donde pega todo el sol. Y qué felicidad mirarlas a ellas cómo se ponen al sol y se estiran. Y nosotros sabemos que los gatos y los perros pelean, el gato y los perros junto con ellas, disfrutando estas maravillas que Dios hizo, estas cosas que nos pertenecen, que son nuestras. Querido hermano, todo es vuestro. Todo es vuestro. Todo lo que suceda en vuestra vida, todo es nuestro. No necesitamos más. No necesitamos nada más. Solamente ser creyentes agradecidos. Y como decía al principio, esto produjo en mí algo de querer agradecerle más a Dios. Todo lo que poseemos es gracias a nuestro bendito Salvador, que nos amó tanto, que murió en nuestro lugar, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y si ahora podemos llamarnos ricos, porque verdaderamente lo somos, es gracias a que Él un día se empobreció, dejó todas sus glorias, siendo rico se hizo pobre, para darnos estas riquezas, hermanos. Hermanos, debemos mirar estas verdades y debemos disfrutarlas a diario, a pesar que estemos pasando por dificultades, a pesar que estemos sufriendo tal vez muchas cosas. Es cosa de mirar la Escritura donde nos enseña esto y nos dice, todo es vuestro. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, si un hermano nos puede encomendar para terminar en oración, recuerda apretar el botón para que podamos escuchar su oración, hermano. No, gracias al Señor, hermano. Nuestro amante Padre que está en los cielos, en nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nuevamente entramos a su presencia para darle gracias, Padre, por su misericordia que ha tenido para con nosotros, tratarnos este día, pero especialmente, Padre, por poder estar escuchando su palabra, la enseñanza para su pueblo, Padre, porque con ello, Padre, usted nos hace ver su amor, su misericordia que ha tenido para con nosotros y que tiene para todos los seres humanos, Padre, porque
El Padre quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Por ello, Padre, pedimos que usted también nos ayude, nos dirija para entregar su palabra, para que personas, Padre, puedan conocer al Señor, dándose cuenta, Padre, de la situación en la cual viven. Bendiga también, Padre, y cuida a sus hijos, nuestros hermanos que usted, Padre, ha tenido para entregar el mensaje de salvación. Sabemos, Padre, que no somos competentes para ello, pero lo podemos hacer por la gracia y la misericordia suya. Pedimos, Padre, para que nos ayude también en esta noche. Te lo pedimos, Padre, con gratitud, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermanos, a todos. En realidad, saludarlos y agradecer al Señor porque nos ha dejado este libro tan grande, nuestra guía, lo que llena nuestras almas, lo que realmente nos enseña y nos corrige y nos consuela. Así que, hermanos, gracias por la asistencia de esta noche. En realidad, para aprovechar bien el tiempo, queremos dar las gracias a nuestro hermano don Pedro y su esposa, la señora Norma, de la Asamblea de la Florida de Talca. Lo hago de esta manera, estoy nombrando porque así aparecen por lo menos en el computador mío. Después aparece nuestra hermana Marina Herrera, de la Asamblea de Conchalí, allá en Santiago, así que hermana, muchas gracias. Nuestro hermano don Celindo Santibáñez, de la Asamblea de la Florida de Talca, muchas gracias, hermano. Nuestro hermano Alejandro Moreno, de Santiago también, damos muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Lili Vázquez, de la Asamblea de Victoria, allá en Valparaíso también, damos muchas gracias, hermana. Su padre, don Pedro, de la Asamblea de Victoria, allá en Valparaíso, hermano, muchas gracias también por estar con nosotros. Nuestro hermano con su señora Nora, perdón, hermano, que yo no me grabo mucho los nombres, don Omar. Don Omar y la señora Nora. Mire, aquí por lo menos aparece el nombre de la señora Nora, pero no sale el suyo. Pero yo soy malo de las caras me acuerdo, pero no de los nombres mucho. Don Omar y su señora, muchas gracias, hermano, por estar nuevamente. De la Asamblea de la Florida, a Vicente Delgado, nuestro nieto, que está ahí atentamente escuchando la palabra del Señor. También damos las gracias. Nuestra hermana Nora Vázquez, de la Asamblea de la Florida de Talca. Hermana, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro hermano Luis Gajardo. También damos las gracias por estar con nosotros en esta hora. La familia Delgado Tamblay, nuestra hija mayor con la nieta y con el yerno, Rodrigo. Muchas gracias, hermano. Claudina Castillo y su esposo, hermanos, damos muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Débora, nuestra hija del medio, que es la que está detrás dirigiendo todo el control de esto para que funcione bien el tema computacional. Muchas gracias también. Fernando y Ruth, de la Florida de Talca, muchas gracias. Nuestra hermana Gertrudis Muñoz, de la Asamblea de acá de Quintero. A nuestra hermana también Antonia Martínez, de acá de la Asamblea de Quintero, muchas gracias. Y a nuestro hermano Camilo Mariscal, de la Asamblea de la Florida de Talca. Así que, hermanos, cumplo con dar los saludos a todos, nombrarlos uno por uno. Y ahora quedan abiertos los micrófonos para saludarnos, para comentar. Tienen libertad, hermano, para hablar. No se olvide de apretar el botón para que pueda, ya sea saludarse, preguntar o acotar algo. Así que, hermano, tienen plena libertad para poderlo hacer. Mucho gusto de ver a los hermanos. Hacía tiempo que no asistíamos porque nosotros teníamos otra reunión aquí en la Florida, la reunión de oración, pero fue cambiada la fecha, lo hacemos mañana y así vamos a poder acompañarnos. Hermano, en lo que usted citó de Ecuador, esos misioneros que fueron muertos, ¿se acuerda? Sí. Ahora hay un misionero chileno ahí, pues de Guayeco. Está el hermano Albornoz, y tienen una asamblea y tienen una escuela ahí. ¿Eh? Sí. Y la gente que asesinaron ya está toda ahí reuniéndose ahí. Y es muy bonito, él contó la historia una vez. ¿Eh? Así que la obra sigue. Gracias. Sí. Renato Albornoz. Sí.
Bueno, hay un libro que se llama Portales de Esplendor. Ahí habla la historia completa de lo que sucedió ahí en Ecuador. Entonces uno, cuando mira esto que sucedió ahora, uno siempre ve lo que viene a futuro, en base a esto que pasó. Porque uno muchas veces, no es que cuestione, pero uno dice, un misionero tan joven, tenía tanto por entregar, y que iban rumbo a hacer ayuda allí en ese lugar, y suceden estas cosas, solo Dios sabe. Solo Dios sabe, y veremos lo que habrá de pasar. El Señor en sus planes tiene para hacer. Muy bien. Hermano Omar, hola. Hola, hola, mi hermano mío, ¿cómo estás? Hermano, don Luis Gajardo, es de la cisterna, ¿no? Ahora. Claro. ¿Era de allá del sur él? No, de Linares, pero es Ah. sobrino de la señora Nora, la señora Norma. Ah, De ya. Muy bien, pues, hermano. Vicente, hola. Hola, hermana. Hacía días que no veía a Vicente. Ahí está. Hola, Vicente. ¿Está grande, Vicente? Sí. Bueno. Hola, Luis. Bueno, hermanos, solamente dar el anuncio final ya para ya comenzar a despedirnos. Nuestra próxima reunión, predicación del Evangelio el domingo a las 8 de la noche. Así que, hermanos, queremos dar las gracias a todos y ya despedirnos y dar las gracias al Señor por esta reunión nuevamente. Hermano, Gracias, buenas hermano. noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches a hermano. todos. Que Buenas estén muy noches. bien. Chao. 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 Chao, chao.